Bueno, mis queridos amores, qué gusto, qué placer que estén con nosotros. Y bueno, ahora nos vamos con Ana Gabriela Gómez. ¿Cómo planear una peregrinación? ¿Usted ha soñado con ir a esos lugares que le platican que puede tocar la fe, que la gente viene maravillada? Y se lo digo por propia experiencia. En mi muy particular experiencia, yo les diría, ¿para qué Dios hizo el mundo? Primero, para que lo conozca. Y si usted cree, pues entonces vaya a acercarse, a tocar y a vivir su fe. Ana, qué gusto recibirte una vez más en este programa. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con todos ustedes para hablar de las peregrinaciones a tantos lugares en los que nos vamos a encontrar con Dios. ¿Por qué es importante organizar y mejor dicho, planear una peregrinación? ¿Cómo se planea? ¿Qué hay que hacer? Bien, lo primero es, tener el anhelo de ir, ¿verdad? Irte preparando en el interior, pero también, por supuesto, ir haciendo un ahorro, pero también investigar con quién vas a ir, porque no es lo mismo lanzarte a hacer un viaje, no lo sé, yo muchos años fui de viaje a Italia, iba a los santuarios y muy bonito, pero de repente no sabía bien qué era lo que había sucedido allí, no tenía la posibilidad de celebrar una misa, por ejemplo, dentro del Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Es muy distinto a cuando vas con una agencia. Y sí quiero como enfocarlo porque de repente hay como una intención de quiero ir y me lanzo y soy muy valiente y puedo hacerlo, pero no es lo mismo un viaje turístico que una peregrinación. Cuando vas con una agencia, por ejemplo con nosotros en peregrinaciones.mx, tienes la facilidad de que vas a un lugar donde todo está dispuesto para que tú te confías en aquellos que son expertos y entonces puedes ir a disfrutar. Entonces, creo que esto es como primordial, que vayas ubicando, bien, quiero ir, investiga con quién vas a ir. Porque muchos han hecho peregrinaciones y de repente regresan con peregrinaciones entre comillas, ¿no? Y vuelven con me explicaron un montón de cosas arqueológicas y es bueno, me explicaron un montón de situaciones del lugar, pero no se propició el momento del encuentro con Dios. Y creo que eso es primordial. Fíjate, acabas de decir una clave desde mi experiencia, porque yo he viajado mucho en las dos áreas. Conozco más de 25 países, bendito sea Dios. El mundo se hizo para recorrerlo. Y también he hecho muchas peregrinaciones. Entonces, la gran diferencia, querido Radio Escucha, entre cuando usted tiene un viaje de turismo y un viaje de peregrinación, empieza desde el corazón, desde mi muy particular punto de vista. No sé qué piensas tú, Ana. Es, ¿por qué quiero ir a Tierra Santa, por ejemplo? ¿O por qué quiero ir a Medigori, que me tocó ya estar? ¿O por qué quiero ir a Fátima? ¿Por qué? Te tienes que cuestionar por qué. Y cuando hay ese anhelo de decir, pues quisiera conocer más mi fe. Y este es el primer paso, ese anhelo de ir a conocer, pero desde la fe. Hay una enorme diferencia. Y otra enorme diferencia es que cuando vas a una peregrinación, hay algunas cosas que debemos de cuidar y me gustaría que las habláramos, Ana. La primera que yo diría, investigar cuántos años tiene la agencia haciendo peregrinaciones. Claro. Porque muchas agencias pueden hacer peregrinaciones. Pero ¿qué debemos de pedir? A ver, usted tiene que preguntar qué tipo de peregrinación hay, cuánto cuesta, eso es lo elemental de todos. Pero ¿cuál es la diferencia que marca si vas a encontrarte con tu fe profunda o no? Claro, por supuesto que la experiencia de la agencia hace mucho durante el recorrido. Nosotros tenemos 11 años como agencia de peregrinaciones que se ha especializado en el tema de llevar a las personas al encuentro con Dios a través de un viaje, que se convierte en el viaje de su vida, en el viaje de su conversión, en un voy, pero ahora regreso con Dios en mi corazón y con una decisión de caminar al cielo. Tenemos ya la experiencia de llevar un poco más de 300 peregrinaciones durante estos 11 años y de manera personal ha sido una grandísima bendición que a mí me hayan invitado a colaborar, porque nos decía el director de peregrinaciones, es que necesito gente que sí sea experta en viajes, pero sobre todo que sea
que sea un experto en compartir el evangelio, ¿no? Y bueno, estamos caminando en eso. Yo soy evangelizadora a tiempo completo y varios de los que somos tour leader somos personas que tenemos un recorrido en comunicar la palabra de Dios, en transmitir la fe, porque es muy distinto cuando vas con alguien que te dice, muy bien, solamente lo técnico, a ir con alguien que va comunicando el evangelio durante la peregrinación. Creo que eso hace una grandísima diferencia. Por lo menos para mí fue la primera vez que fui de peregrinación, que de hecho fui con peregrinaciones.mx, ir con alguien que nos iba predicando en los lugares, con un sacerdote que si tú tenías en ese momento una urgencia de confesarte, acercarte a él y mientras ibas caminando, que fuera confesándote, reconciliarte con Dios, celebrar la Eucaristía en los lugares exactos, ¿no? En la Natividad, ahí en el lugar donde nació Jesús, dentro de la Basílica del Vaticano, sobre la tumba de San Juan Pablo II. O sea, esto marca las vidas, no se trata nada más de un viaje más, se trata de un viaje que te lleva a Dios. Esa es la diferencia. Que te conecta con Dios. Claro que sí. Hay algo también que es muy importante que a lo mejor mucha gente no lo hace. Tienes que cargar una Biblia chiquita. Sí lo tengo que decir porque es muy importante que en la peregrinación vaya un sacerdote, porque cuando hay una peregrinación con la misa, wow. Entonces vas caminando con Jesús, vas alimentándote de Jesús. Otro punto que yo le quisiera decir a todos los que quieren ir, se tienen que aunque las agencias, esta es otra cosa que tienen que exigir, te tienen que dar los pormenores. Una agencia debe de cubrirte los traslados, tiene que tener claro las comidas, porque hay muchas desilusiones después. Y ver si no hay letras chiquitas, ¿qué te cubre, no? Por supuesto. En nuestro caso, la maravilla es que, o sea, tú llegas al aeropuerto y entonces allí te puedes abandonar, confiar completamente en aquel que te va a acompañar. En ese caso, por ejemplo, en mi persona y en otros del equipo. Y entonces, bien, o sea, te ayudamos a hacer absolutamente todo, a toda la cuestión de la documentación, de los aeropuertos, de trasladarnos a las puertas de embarque, dónde vas a tomar el autobús, a dónde te va a llevar, que no te haga falta nada en tu habitación, porque también a través del servicio, a través de la caridad, te encuentras con Dios. O sea, sí en los santuarios, pero también en el camino, en facilitar el encuentro con los demás y en que haya claridad. Cuando vas de peregrinación, ¿qué es lo que tienes? En nuestro caso, las peregrinaciones, en su mayoría, está incluido todo. O sea, tú te subes al avión y ahí están incluidos los transportes, las comidas, la visita a los santuarios, las eucaristías en los lugares. No tienes que investigar. ¿A qué horas es la misa en español? Ay, todas son en italiano. ¿Me podré colar con este grupo? No, son misas privadas. O sea, todo está cubierto. Únicamente, me parece, en el Camino de Santiago, nada más la comida de en la tarde no está incluido porque estás en el camino. Es de la situación. Y te pararás en algún lugar y será parte de la experiencia. Pero, o sea, se explica a los peregrinos exactamente todo lo que incluye y la verdad es que, pues, si necesitas algo más de dinero es para tus tiliches y los recuerdos que traerás también significativos del lugar. Pero todo lo demás, vas tranquilo. Todo está cubierto. Tú vas, te confías y disfrutas. Nos vamos a corte, ahorita regresamos.